A ver, pensemos un momento. ¿Qué es un matrimonio? ¿Un papel firmado? ¿Una gran ceremonia? Para los romanos, la respuesta es ninguna de las anteriores. Hoy vamos a meternos en una idea de matrimonio que no se basa en un contrato, sino en algo mucho más volátil, pero a la vez más poderoso. La simple voluntad de estar juntos día a día. Así que prepárense, porque vamos a tener que dejar de lado casi todo lo que damos por sentado. Entonces, ¿qué tal si imaginamos esto? Un matrimonio que no es un evento, es un estado mental, que no depende de un sí acepto que se dice una vez y ya, sino de una intención que tiene que estar ahí, viva, todos los días. Esta idea, que choca de frente con nuestra forma de verlo hoy, es el corazón de todo el asunto. Para los romanos, el matrimonium, miren, no era un contrato, no había firma, no había un papel que lo validara. Era más bien un hecho social, una realidad que existía, pero solo mientras la pareja quería que existiera. En el preciso instante en que esa voluntad se rompía, y bastaba con que se rompiera en uno solo de los dos, el matrimonio, ¡puf!, se esfumaba. Así de simple, dejaba de existir. Y ojo, que esto no es algo que nos estemos inventando ahora. Un jurista romano de la época, Modestino, lo definió tal cual. Pero hay una trampa en su definición. Él habla de un consorcio para toda la vida. Y claro, uno escucha eso y piensa, era para siempre. Pero no. Lo que quería decir es que la intención al casarse era que durara toda la vida. Es una diferencia sutil pero fundamental. El matrimonio vivía en el deseo, en la intención, no en una obligación legal. Y aquí llegamos al concepto central, el nombre de todo esto, la affectio maritalis. Este era, digamos, el pegamento espiritual, el motor del matrimonio. Y, a ver, no estamos hablando de amor romántico como en las películas. Se trata de una voluntad consciente, casi una declaración de intenciones continua. Era el querer ser marido y mujer, de forma activa, cada día. Sin esa affectio no había matrimonio. Podían vivir juntos, tener hijos, pero legalmente era solo una convivencia, nada más. Bueno, hasta ahora suena muy filosófico, ¿no? Pero vamos a lo práctico, porque todo esto tenía consecuencias muy reales, sobre todo para la mujer. Al momento de casarse, una mujer romana se encontraba literalmente en una encrucijada legal, y la decisión que tomara iba a definir su independencia y su dinero para el resto de sus días. Básicamente, había dos puertas, dos caminos completamente opuestos. Por un lado estaba el matrimonio cum manu. Aquí, la mujer quedaba bajo el poder legal absoluto de su marido. Y por el otro, el matrimonio sine manu, que le permitía mantener su propia autonomía, tanto legal como económica. Y fíjense en el impacto real de esta elección. En un matrimonio cum manu era un cambio radical. La mujer, legalmente, rompía con su familia de origen. De hecho, pasaba a ser considerada como una hija más de su propio marido. Esto significaba que perdía toda capacidad de tener propiedades a su nombre. En cambio, en el sine manu, que con el tiempo se volvió la norma, ella seguía siendo legalmente ella misma. Mantenía sus bienes, sus derechos de herencia, su independencia. Entonces, ¿cómo se establecía este poder del marido, esta famosa manus? Pues había tres maneras. La primera, la confarreatio. Era una ceremonia religiosa súper solemne, muy de la élite patricia. La segunda, la coemptio, era como una compra simbólica de la esposa, más común entre los plebeyos. Y la tercera, y para mí la más fascinante, era el usus, que era básicamente por desgaste. Si vivían juntos un año entero sin interrupciones, listo, el poder del marido se activaba automáticamente. Pero claro, el derecho romano siempre tenía sus trucos. Había una cláusula de escape para evitar que el usus se activara solo. ¿Cuál era? Si la mujer pasaba 3 noches seguidas fuera de casa cada año, el reloj se ponía a 0. El contador volvía a empezar. Era una forma súper ingeniosa y totalmente deliberada de permitirle a la mujer mantener su independencia legal aunque viviera con su pareja. Ok, ya vimos la parte legal y la de la voluntad. Ahora hablemos de dinero. ¿Cómo se sostenía económicamente el matrimonio? Aquí entra en juego la dote. Y no era solo un regalo de bodas. Era una institución con un doble propósito: financiar el matrimonio y, curiosamente, proteger a la mujer. Esa base económica era la dos, o sea, la dote. Era un conjunto de bienes que la familia de la esposa le entregaba al marido, pero ojo, no era un regalo para que él se lo gastara en lo que quisiera. El objetivo era muy claro: ayudar a cubrir los gastos del matrimonio, las onera matrimoni. Era una pieza fundamental para la economía de la nueva familia. Y aquí viene lo interesante, su función protectora. Porque aunque el marido administraba esos bienes durante el matrimonio, legalmente no eran suyos del todo.
La ley era muy estricta. Si había un divorcio, la dote se tenía que devolver. Esto era, en la práctica, un seguro de vida financiero para la mujer. Le garantizaba que, si la unión se rompía, no se quedaría en la calle. Y bueno, para que todo esto fuera válido, no solo importaba la intención o el dinero. Había también requisitos físicos. Y este número que vemos, 12, esa era la edad mínima legal para que una mujer se casara. 14 para el hombre. Y, para la mentalidad romana, esto no tenía nada que ver con madurez emocional, ¿eh? Era una cuestión puramente biológica. La pubertad, la capacidad física de tener hijos, era lo que validaba la unión. Bueno, y si la forma de empezar el matrimonio nos parece extraña, la forma de terminarlo nos va a parecer de otro planeta. Porque vamos a hablar de la facilidad, casi la libertad desconcertante, con la que un matrimonio romano podía llegar a su fin, sobre todo en la época clásica. Era así de directo, sin juicios, sin abogados, sin firmar ni un solo papel. En el mismísimo momento en que la affectio maritalis, esa voluntad de seguir casados, desaparecía en uno de los dos, el matrimonio se terminaba. Se disolvía y ya está, no había que hacer nada más. Es la consecuencia lógica, ¿no? Si el matrimonio se basa en la voluntad, cuando la voluntad se va, el matrimonio también. Claro que, al disolverse, venía el tema de la dote, y no era tan fácil como aquí tienes tu dinero y adiós. El sistema tenía sus reglas. El marido podía retener partes de la dote por motivos muy concretos. Por ejemplo, podía quedarse una parte por cada hijo que quedara a su cargo. Era la retención propter liberos. O si se demostraba una conducta moral, digamos, inapropiada por parte de la esposa, también podía retener otra parte, la propter mores. Había más. Por gastos, por regalos, la idea era crear un sistema de contrapesos y de alguna manera penalizar ciertas conductas. Pero la sociedad romana era compleja y el derecho muy pragmático. Sabían perfectamente que no todas las parejas encajaban en el molde del matrimonio legal, de las iuste nuptia. Entonces, ¿qué pasaba con todas esas otras uniones que existían en los márgenes? Básicamente había dos grandes categorías. Por un lado, el contubernium. Esta era la unión de hecho entre personas que legalmente no podían casarse, como dos esclavos o un esclavo y una persona libre. Por otro lado estaba el concubinatus, y esto es distinto. Era una unión estable entre ciudadanos libres, pero que, deliberadamente, no tenían la affectio maritalis, o sea, elegían vivir como pareja, pero sin la intención de que se considerara un matrimonio a ojos de la ley. ¿Y legalmente qué significaba esto? Pues la consecuencia más grande era que estas uniones no generaban los efectos civiles de un matrimonio. Y lo más importante de todo, los hijos que nacían de ellas no caían bajo la potestad del padre. Legalmente seguían el estatus de su madre. Nacían, por así decirlo, como individuos legalmente independientes de la figura paterna. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la frase que lo resume absolutamente todo. Nuptias non concubitus sed consensus facit. El consentimiento, y no el simple hecho de vivir juntos, es lo que hace al matrimonio. No importaba compartir la casa ni los años de convivencia, lo único que contaba era la voluntad. Ese, y solo ese, era el pilar del matrimonio romano. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Un sistema que construye su institución familiar más básica, no sobre un papel, sino sobre la voluntad diaria y continua de dos personas, ¿qué nos dice eso sobre su forma de ver el mundo? ¿Acaso valoraban más el compromiso personal que la formalidad de la ley? ¿O quizá entendían que la ley tiene que adaptarse a la realidad de las personas y no al revés? Es una pregunta que, si lo pensamos, sigue estando muy presente en nuestros debates actuales.